Buenos días a todos los asistentes que se están uniendo. Vamos a darnos un par de minutos. Vamos a empezar 11:02, que yo sé que en esta coyuntura aparecen 10 minutos más. Pero así le damos un poco más de tiempo a la gente a unirse. O sea que en un minuto ahora empezamos, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, ya siendo 11:02, quiero darles las bienvenidas a todos. Mi nombre es Claudia Muñoz Nájar. Yo dirijo el área de educación ejecutiva en UTEC y estoy muy feliz de empezar hoy día una mini series webinar con Sergio Terry, al cual ya lo voy a presentar, que se llama Creatividad para salir de esta. Me encanta el nombre. Y básicamente consiste en 3 sesiones de 3 webinars. El primero, que es hoy día, y uno cada semana que viene. El de hoy día se llama Creatividad para Crecer, en el cual vamos a escuchar un poco la historia de Sergio y cómo nos inspira a cada uno a de repente aplicar ciertos insights que vamos a sacar para realmente crecer. La segunda sesión, que es la próxima semana, es Creatividad para Invertir, donde vamos a explorar el valor de la creatividad como capital en el diseño de nuevos modelos de negocio para emprendedores y organizaciones de todo nivel. Y el tercer y último webinar, que será en 2 semanas, se llama Creatividad para Liberar, en el cual vamos a abordar la urgencia de la creatividad de manera horizontal, de ser un mindset individual a una capacidad organizacional y de responsabilidad del departamento de marketing a una actividad colaborativa y transversal a toda la empresa, ¿no? Me encanta porque realmente yo creo que la creatividad es este soft skill, soft y hard a la vez, ¿no? Que es muy necesario en estas épocas y más aún en la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, voy a contarles una breve reseña de Sergio. Para empezar, Sergio y su agencia es Houdini, es nuestra agencia en UTEC. Y dada a ese partnership que tenemos con ellos, y escuchando la historia de Sergio, que realmente es maravillosa, fue que diseñamos esta mini-series sobre creatividad para salir de esta. Entonces, les cuento un poquito de Sergio, pero vamos a ahondar muchísimo más en esta entrevista. Sergio es CEO de Houdini. Es un emprendedor y creativo con 16 años de experiencia, especializado en comunicación, branding, experto en diseño estratégico, transformación e innovación digital. Sergio ha diseñado estrategias de comunicación digital y creatividad para algunas de las marcas más valiosas del Perú, como Bacus AB InBev, Alicorp, BCP, Falabella, Casinelli, Belcorp, entre otras, y ha obtenido además importantes reconocimientos en los que destacan un León de Cannes, 12 premios EFI y 6 Ojos de Iberoamérica. ¡Wow!
Excelente, Sergio. Todo Un eso hecho. orgullo peruano. Me encanta, Gracias. Gracias, me Claudia, encanta. gracias por la invitación y gracias por la introducción también. Buenísimo. Bueno, Sergio, de repente empezamos un poco contándonos el presente y de ahí vamos hacia atrás. Cuéntanos un Sí, poco cuál es tu rol en Houdini, qué es Houdini, un poco, darnos un poco de historia alrededor del presente, historia sí. alrededor de Houdini. Houdini es una agencia creativa a la que le encanta meterse en problemas. Básicamente, ese es nuestro trabajo, meternos y profundizar en los problemas que nos traen nuestros clientes, pero que muchas veces que son realmente problemas que, si vamos a la raíz, están finalmente en la sociedad, están en nuestras comunidades, están en nuestros barrios, ¿no? Entonces, a nosotros nos encanta eso, nos encanta entender los problemas de la gente y profundizar en ellos. Entonces, nuestro propósito es justamente ese, entender los problemas para poder plantear una solución que haga la vida de la gente más fácil, ya sea a través de una campaña creativa, de un producto, de los límites inimaginables a los que te puede llevar realmente la creatividad. Mi rol puntual en la agencia es el de director de estrategia. Entonces trabajo con un equipo de planning que justamente su principal rol, su principal propósito es buscar, entender a profundidad los problemas a los que nos enfrentamos y plantear soluciones. Que luego con el equipo creativo traducimos Ujú. en alguna invención, ¿no? Que como te digo, el resultado puede ser muy amplio, desde una campaña de comunicación hasta un producto. Hasta un Entonces, un producto. sistema. Así es. Eso es básicamente, eso es lo que hago hoy, digamos. Tú tienes 16 años de experiencia ya Sí, ya en tu voy a vida cumplir profesional. Y 16. cuéntanos cómo empezaste. O sea, esa es historia fabulosa. Sí, bueno, yo empecé muy chiquito, porque tampoco sea muy grande. O sea, ahorita tengo 34 y Pues ya empecé para tener hace, 34 y tener 16 años de experiencia es sí, increíble. empecé muy chiquito. En realidad, bueno, ¿qué te puedo contar? La historia, como tú dijiste, es una historia que es bien bonita, que me gusta contarla y a la que las personas les sorprende también por cómo se dio. Eh, yo vivía en esa época cuando era niño, nos mudamos con mi familia a Ventanilla, después de una etapa dura económica que pasó mi familia, nos fuimos digamos, de Lima, de esta zona, y nos fuimos a vivir a Ventanilla, que era un cambio radical Y en esa para época era bastante nosotros. alejado, ¿no? Era mucho más alejado, claro, Ahora ya lo sientes estaba mucho más desconectado. cerca, pero No, sí, ahora vas rapidísimo, ¿no? Pero un un distrito súper, suburbio. súper lejano, exacto, era fuera de la capital. Entonces, eh, nos mudamos y bueno, mi mamá siempre le ha encantado los negocios. Ella ha hecho todos los negocios que te puedes imaginar y yo de alguna forma siempre he estado involucrado en sus negocios, ayudándola en lo que podía. Y siempre me llamó mucho igual la parte de los números y la parte creativa. O sea, digamos que esas dos cosas era algo que siempre me llamaba de sus negocios. Entonces, yo le ayudaba a llevar las cuentas de los negocios que tuvo. Tuvo una sanguchería, tuvo una tienda, hicimos hasta una sala Wow. de cine en la casa. O sea, hicimos de todo. Mi mamá y mi papá tenían Súper, sus súper cárcelas. creativa y emprendedora. Sí, ella es re contraemprendedora. Entonces, ella, desde niño siempre yo estuve involucrado en sus negocios. Entonces, ella siempre le ha gustado además la idea de que yo también pueda hacer mis propios negocios. Entonces, una vez me regalaron me acuerdo, una caja de bonobón, unas cajas redondas, transparentes que venían, varios Ajá. bonobones dentro. Y me dijo, ¿qué te parece si en vez de comértelos todos, te comes solo uno y los demás los vendes? Entonces, Excelente. Y eso decirle si a un vendes, chiquito, claro, es porque me dice, si difícil, vendes ¿no? cada bonobón a un sol y a ti te ha costado 50 céntimos, entonces ganarías 50 centavos. Entonces me metió ese bicho en la cabeza y ahí fue que entendí cómo funcionaba lo más básico de los negocios. Entonces empecé a Lo vender bonobones. máximo. ¿Y cuántos Empecé a años vender tenías cuando bonobones. esta historia de los bonobón? Tendría 10, 11 años, más o menos.
Y Wow. entonces, sí, entonces empecé a vender bonobones en el colegio, al punto que podía salir un poquito antes del recreo para armarme una mesita donde ponían los bonobones y otros chocolates, porque no había kiosco. Lo Entonces, máximo. sí, entonces, siempre, como te digo, entonces he estado metido en negocios, siempre me ha encantado el mundo de los negocios y por ella, en gran parte. Y bueno, cuando yo terminé el colegio, yo quería, bueno, en esa época éramos voluntarios, mi mamá y yo éramos voluntarios también en una iglesia. Y esta iglesia ayudaba a las personas, a los miembros de la iglesia, a buscar trabajo. Entonces, la oficina quedaba un poco lejos, en la Avenida La Marina. Y Ah, muchas claro. personas que iban desde Ventanilla o de Puente Piedra, que es la zona de la que atendía mi mamá, iban hasta la oficina de ella en la Avenida La Marina, perdían mucho tiempo en ir y venir y muchas oportunidades de trabajo se perdían. Y esa oficina tenía internet. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿por qué mejor nos creamos una página web donde los miembros de la iglesia puedan entrar y ver desde una cabina allá donde estén, puedan ver las oportunidades de trabajo? Me dijo, me parece una buena idea, pero no teníamos cómo hacerlo. Yo aprendí, entonces me metí, Pero bueno, ¿cómo para se te esto, ocurrió eso? Porque, o porque, sea, porque en bueno, a esa mí me llama, época que, es una buena, sí, es una buena pregunta. Quizá un poquito más atrás, yo recuerdo la primera vez que entré a internet clarísimo y tuve que pagar 7 soles para conectarme una hora. Y estaba en ventanilla en mi colegio. Y cuando me metí a internet y era este internet que todos hemos conocido una vez con el ruidito del teléfono detrás, ¿no? sí, con el dial-in. Dialing, exacto. Y cuando me metí por primera vez, y lo primero que me metí era un niño, entonces tendría 13, 14 años. Lo primero que me metí fue a ver una página de Disney, una cosa así. Entonces, para mí fue una puerta impresionante, porque salir de estar en ventanilla, alejado, desconectado, porque al irnos también nos desconectamos de la ciudad y de mi familia, porque la familia que tengo vivía aquí. Tampoco iban a ir hasta allá tan lejos a vernos todo el tiempo. Entonces, de pasar a tener Mm, una vida muy sociable y muy rodeado de mi familia, pasamos a estar muy aislados. Entonces, el Internet para mí fue una puerta de conexión y lo vi desde ese claro. momento. Para mí eso fue una señal. Este es el progreso. O sea, si pudiésemos darle acceso a todas las personas en el mundo a que tuvieran esto, sería tan Tu puerta democrático. al mundo, Es tu una puerta al puerta mundo. en medio de un lugar tan lejano, y con tantas necesidades. Esa era una puerta de conexión al mundo y me ponía en el mismo nivel de cualquier otra persona que tuviese acceso a ella. Entonces, me pareció tan Pucha, qué tal poderoso el insight Internet. tan joven, ¿ah? ¿No? Claro, o sea, de Es hecho un eso fue insight que ahora mirando hacia atrás tú dices, obvio, pero en esa época nadie la veía así, ¿no? no, creo que sí, fue un despertar. Entonces, mientras que algunos usaban las computadoras para jugar, yo la usaba para hacer cosas, ¿no? Sí, me gustan los videojuegos, tampoco era un niño reprimido, pero me gustaba realmente inventar cosas y el Internet para mí fue ese lugar. Entonces, como te digo, trabajaba de voluntario con mi madre y en las tardes, noches, trabajaba en una cabina de internet en la cuadra donde yo vivía. Y O sea, ibas al colegio, no, trabajabas en la noche y ya también, había terminado el colegio, había terminado a los 15 más o menos, y ayudaba a mi mamá de voluntario y también estaba en la noche trabajando en la cabina. o Quería sea, eres un estudiar publicidad. superdotado para terminar a los 15. Sí, o sea, lo acabé muy, muy joven el cole, en verdad. Lo acabé bien Claro. chiquito. Y después, como te decía, en esta dinámica de ir y venir, de estar viendo por un lado las necesidades que tenían las personas de la iglesia, y yo estando en la noche en la cabina de internet, me bajaba tutoriales, los leía y luego al día siguiente practicaba en programar. Y empecé a programar páginas web, ¿no? Entonces, y la primera página que hice fue esa, fue una página para que los hermanos de la iglesia puedan ver sus trabajos, los trabajos que habían, ¿no? Lo Estoy máximo. hablando como te digo, hace tanto tiempo. Entonces, esa página se volvió un espacio muy usado en la iglesia, ¿no? Las personas de la iglesia iban y veían las oportunidades, y se ahorraba el dinero, solamente tenían que llamar ya específicamente por un trabajo. Entonces,
en verdad encontré que era muy eficiente y ayudaba. Finalmente era un servicio. Yo Buenísimo. sin saberlo, en esa época estaba inventando un servicio, diseñando un servicio, ¿no? Nos salíamos con algunas cabinas de internet de Puente Piedra y de Ventanilla para que le den acceso a estas personas por un dinero, por una subvención que le daba la iglesia y podían entrar a la página. Entonces, ahorramos en muchas formas y se generó mucha Buenísimo. eficiencia. Y los números de conversión de personas de desempleados a empleados aumentaba. Entonces, de ahí nuevamente mi mamá me dijo, oye, tú podrías hacer un negocio de esto. Entonces yo le dije, sí, es verdad. Y me gustaba. Y como yo quería estudiar publicidad, algo que yo creo que tenía las páginas que yo hacía en esa época era que, si bien algunas páginas eran... Sí, espérate, acá tengo mi hijo está en una clase al costado. Pues eso. Mientras que Perdón. algunas... No, tranquilo. Mientras yo veía que había una oportunidad ahí y me encantaba. Y yo creo que las páginas que hacía en esa época ya se caracterizaban porque tenían un toque de diseño. Porque a mí me encanta el diseño, me encanta el arte. Entonces no eran simplemente páginas duras, ¿no? Planas. Planas, no tenían Que eran colores puro bien texto antes, me bonitos. No, acuerdo. exacto, claro. No eran páginas bonitas, Y bien tú mencionaste diseñadas. algo que querías estudiar, que siempre quisiste estudiar publicidad. ¿Qué pasó? Sí. No podíamos porque no había dinero. O sea, esa es la realidad. Éramos muy pobres. Mi papá era taxista y mi mamá era voluntaria en la iglesia y en la noche vendía hamburguesas en un carrito. Entonces, no, el dinero Claro, no, y éramos no dos, mi alcanzaba. hermano y yo. No alcanzaba, ¿no? Y en esa época la publicidad era una carrera cara, solamente se enseñaba en una universidad cara y en un instituto caro. Entonces, era difícil que me lo puedan No era pagar. accesible. Sí. Entonces aprendí, dije yo, no, igual yo no me quedo La acá calle. y Street aprendí. smart. Así es, entonces tuve que aprender a buscármelas, ¿no? Y empecé este negocio bueno, ni siquiera se volvió como un negocio al inicio, era simplemente alguien que diseñaba páginas web. Pero en esa época, cuando ya estaba diseñando las páginas, me empecé a llamar SmartClick. Firmaba mis correos como Ah, Sergio Terry SmartClick, que era el ¿y nombre que cómo antes así la agencia sacaste el tenía. nombre? No, se me ocurrió. Dije, me parece una combinación bonita, ¿no? El tema de la inteligencia y hacer clics tenía mucho que ver con lo que yo Claro, hacía con y todo ya, lo que estabas haciendo. sí. Entonces le puse SmartClick y empecé a firmar mis correos como SmartClick. Y de repente se volvió sin querer un negocio poco a poco, ¿no? Yo agarraba las guías de teléfono amarillas y buscaba en las guías empresas a Eso las que creo que podía hay gente llamar. que no, ni siquiera, ahorita no sabe lo que No, es, hay ¿no? chicos que no tienen ni idea, chicos y chicas que no tienen ni idea que es una página Es amarilla. una guía de Pero bueno, teléfono. era una guía de teléfonos que recibíamos todos los que teníamos un teléfono en casa. Eran dos guías, ¿no? La blanca y la amarilla. Y en la amarilla yo buscaba empresas. Decía, voy a llamar a esa empresa y la llamaba de frente, cold calling, y me presentaba, ¿no? Wow. Como un diseñador de páginas web. Y de tantas que llamé, recuerdo, a la Pacífico, a la universidad, y fue ellos quienes me dieron la Wow. primera oportunidad. Este, Lo Celso, máximo. Increíble. y Celso era el webmaster en esa época, un amigo, Celso González. Y Celso respondió y me dijo, justamente necesitamos a alguien que nos pueda hacer un diseño. Cuando llegué se sorprendió porque yo era un chibolo, ¿no? Era un niño. Pero bueno, empecé y papá pasaba los recibos por honorarios. Yo diseñaba, él pasaba los recibos y nada, y empecé a ganar algo de dinero con eso. O sea, la Pacífico, que era la universidad, que es la universidad o una de las universidades más reputadas en el país, fue la primera, o sea, te das cuenta de esa, no, no casualidad, ¿no? Porque no hay No, ninguna casualidad en la vida, ¿no? Pero yo es le increíble, llamo, ¿no? yo le llamo sincronicidad. Creo que las cosas pasan. Yo creo que todo en la vida es 80%, no llamémosle suerte, pero sincronicidad y Sí. 20% trabajo duro, ¿no? Entonces, el que pase algo delante tuyo es una oportunidad que la coges o no. La tomas o no la dejas ir. Quizá no se presenta nunca más.
y es algo que yo he aprendido, a tomar oportunidades y a dar los saltos. Y en el caso de la Pacífico, tengo mucho que agradecerles porque primero le dieron una oportunidad a un niño o a alguien que debería estar estudiando en sus clases, en sus aulas. Y también en el paso del tiempo, me empezaron a dar más trabajo y me dijeron, tenemos muchos proyectos para ti, pero no podemos, pero tienes que darnos una factura y tienes entonces que Que formalizarte. formalizarte. Y entonces me empezaron a dar clases a cómo se formalizaba una empresa. Y qué maravilla. Me hice amigo de muchos profesores de la universidad en esa época, que ahora hasta ministros han sido, y me enseñaban, me invitaban a las clases, ¿no? Me colaba Ay, yo qué maravilla, prácticamente. Sergio. O sea, la Pacífico ha Entonces sido aprendí. tu ángel fundador, podría ser, o tu, Sí, entre no todos, investor, pero tu angel, tu sí, sí, mentor, ¿no? totalmente. O sea, ha sido un mentor, sí. Sí, Entonces, qué maravilla. y yo trabajé Pero con ¿cuántos ellos. clientes te tomó llamar? Porque eso, claro, todo el mundo piensa, ay, qué tal suerte, llamé a la Pacífico y me dieron la chamba. Pero Es que ¿cuántos eso, clientes antes has llamado para que uno te es que en conteste esa y uno época te dé la chamba? debía haber llamado a 500 empresas y ¿Ves? una me contestó, ¿Ves? ¿no? Entonces, Ese es el tema, pues. El esfuerzo detrás es lo que paga al final, ¿no? exacto, hay mucho esfuerzo, es mucha inversión de tiempo, esfuerzo, pero yo tenía una visión, yo lo tenía clarísimo. Y no me rendía, o sea, siempre que hablo Eso es con la clave. gente, me dice, la resiliencia que tienen los emprendedores es bien, a veces ciega, ¿no? Pero es una vehemencia. Entonces Sí. yo Y es estaba una seguro que lo iba a hacer. confianza en ti mismo también, ¿no? O sea, la Sí, resiliencia al final y el no darte por vencido es porque tú confías sí, en ti mismo y en tu producto y en tu servicio. Entonces, exacto, y eso lo exacto. transmites también, ¿no? Exacto, yo creo que también eso es un tema, ¿no? Cuando tú estás tan seguro, te cuento hoy una experiencia que tuve con un laboratorio bien grande aquí en Perú, que hoy la directora de esa época de marketing, ahora es una amiga queridísima, pero siempre nos recordamos con Lucía esto porque ella bueno, pusieron un anuncio en los clasificados de que buscaban a alguien que les haga una página web. Imagínate, o sea, en esa época sí se buscaba, pues, Sí, clasificados del diario. Entonces yo llamé por teléfono y me presenté y les dije que yo podía hacerlo y me dijeron, ok, ven para que te contemos la idea, el brief. Yo fui y estábamos en una sala de laboratorio, varias personas, y entonces ella sale y pregunta, ¿Sergio Terry? Entonces yo alzo mi mano y ella me dijo, no, Sergio Terry. Y yo dije, sí, yo soy Sergio Terry. Y ella me dijo, ¿pero tú qué edad tienes? Y yo le dije, tengo 17. Y se quedó fría, ¿no? Y ella me dijo, claro. mira, en verdad no sé si podemos contratar a alguien como tú, pero mira, igual te voy a escuchar porque has hecho el esfuerzo de venir y todo. Y yo le dije, sí. Llegué y la convencí a tal punto que no dejamos de trabajar 5 años Lo con el laboratorio, máximo. ¿no? Hicimos un montón de cosas con ellos. Pero lo que voy Qué es esa maravilla. confianza que uno transmite cuando está seguro de sus ideas, ¿no? Cuando la tienes clara y tienes esa vehemencia y tienes esa pasión por tus ideas, tú transmites mucho esa seguridad. Totalmente. Entonces sí, la Pacífico, digamos que fue un mentor para mí muy importante, ¿no? Y un cliente importantísimo. Nos hizo que me formalicé el negocio con mi mamá. Mi Buenísimo. mamá tiene 10%, yo tengo el 90%. Mi mamá no entiende muy bien todavía lo que hacemos en Internet. Pero bueno, el hecho es que esa fue un poco esa es la primera La etapa, historia de ¿no? cómo empezaste. Exacto, esa es la primera etapa, sí. ¿Y Smart Click cuánto tiempo duró? Bueno, y entonces con el tiempo, eso debe haber sido de 2005, más o menos, 2005, 2006, y de ahí siguió avanzando, siguió creciendo SmartClick, ¿no? Ya ganamos proyectos con las mismas referencias de nuestros clientes, empezamos a ganar otros proyectos y empezamos a trabajar con Nestlé. Bueno, dado que trabajamos con la Pacífico, teníamos muchos contactos con varias empresas grandes. Claro, Entonces, claro. ellos nos recomendaban en esa época
y me recomendaron con Nestlé, me recomendaron con Fundades, que es una organización bien grande, y por ahí contactos entre ellos se pasaban la voz y empecé a trabajar con varias marcas grandes. Y entonces empecé a contratar gente porque ya no podía solo, ¿no? Y contraté a una Claro, amiga o un buenísimo. amigo, empezó a crecer el negocio, salí de Primero, Ventanilla, nos mudamos. buenísimo. Primero amigos y luego ya más, No, siempre, o sea, siempre amigos que sabía yo que trabajaban en el medio, ¿no? Porque en el camino ya, vas conociendo otros claro. diseñadores, animadores, muchos de ellos freelance. Entonces empezábamos a trabajar y a repartirnos el trabajo, ¿no? Yo traía el trabajo y nos repartíamos la chamba. Y nos mudamos, me mudé de Ventanilla y me fui a trabajar y en la sala de mi casa, en la Avenida La Marina también, fue que empezó, digamos, la oficina formal de SmartClick. De SmartClick. Y en Sí, esta primera etapa que nos cuentas, me encantaría si nos puedes contar, o sea, claro, es difícil resaltar de repente a un cliente solamente, pero dos preguntas tengo ahí. Eh, ¿Algún o qué cliente ayudó a que tú te transformes más, crezcas más como empresa, te enseñó más cosas, o qué cliente o grupo de clientes o experiencias? Y también, ¿qué lecciones, no? No errores, porque errores no es bueno llamarlos así, pero qué lecciones o aprendizajes tuviste en esta primera etapa que han hecho que seas lo que eres ahora, ¿no? De claro. repente. Yo creo que han habido tres clientes claves en la historia de SmartClick, para empezar. Desde que arrancamos, yo creo que la Pacífico es ese cliente claramente clave que nos dio el primer espaldarazo para crecer. Eh, y en el camino, como te digo, fuimos ganando otras cuentas más. Y hubo por esas coincidencias de la vida, un amigo de un amigo vivía en España y este chico de España había conocido a una chica peruana en Cannes, en una fiesta. Y le había hablado de un chico, y le había hablado que tenía una idea en la cabeza para Falabella, para hacer una página web. Esta chica trabajaba para Falabella y se lo contó a este amigo del amigo de mi amigo. Entonces, cuando llegó a Lima, ella le volvió a contactar y le dijo, oye, si conoces a alguien que diseña páginas web, y estos dos amigos le habían hablado de mí. Entonces la puse en contacto conmigo. Y se es todo un enredo. Pero el hecho es que al final Cristina Rendón, que es una gran amiga también, que era directora de arte en esa época, trabajaba para Falabella y me pidió trabajar en un proyecto que ella tenía en la cabeza que se llamaba Radio Gin. Y Radio Gin era una página donde los chicos podían entrar, escuchar música peruana y al mismo tiempo informarse de moda era como una red social. Lo máximo. Y en el 2007, perdón, lanzamos Radio Gin de Falabella, que fue además el primer proyecto digital grande de un retail en el Perú. Era cuando recién, muy incipiente, 2007, Ujú. imagínate. Sí, pues. Había High Five en esa época con la justa, ¿no? No nos imaginábamos de Facebook ni nada, pero creamos una red social basada en música y moda. Lo Y máximo. sí, y ese momento fue transformador, Claudia, porque nos llevó a pasar de ser una agencia que diseñaba páginas web a una agencia Y de diseño creatividad. y de creatividad, porque yo ahí sí exploté. O sea, para mí eso me sentía como un pez en el agua, ¿no? Trabajar en moda es muy bonito, es muy intenso, pero además es muy artístico, hay muchas disciplinas mezcladas. Me encantaba hacer los catálogos, participar en ellos, las producciones. O sea, era una cosa que nos transformó, me obligó a mí a contratar a Sí. gente acorde también para responder a lo que nos demandaban. Es justa la Eh, pregunta que te iba a decir, porque tienes esta oportunidad que de repente te lleva a un siguiente paso, pero el talento para poderla realizar, ¿cómo lo sí. conseguiste? O sea, Al inicio porque yo era una orquesta de una persona, ¿no? Y con algunos diseñadores y programadores amigos, pero después vi que había necesidad de descentralizar las cosas y contraté a un director creativo, Carlos Altamirano, que hoy es creativo en otra agencia.
un súper amigo, y contraté a otra persona más para que vea medios y a otra persona más para que vea cuentas. Entonces se empezaron a crear departamentos también dentro de la agencia, ¿no? Porque antes era el área de diseño y ya estaba. Claro, Eh, ¿No? Pero ahora ya había el área de cuentas, ya había un área de creatividad, había un área de diseño. Entonces ya empezaba a tomar forma, ¿no? Yo creo que el principal aprendizaje en esa época es justamente ese, es empezar empezar cuando ya has logrado cierto punto en tu primera etapa del negocio, empezar a dejarle a las personas que son especialistas a hacer lo que saben hacer, ¿no? Porque yo me llenaba de trabajo y no vivía. Y además podía terminar incumpliendo, podría terminar pasando por errores, cosas que se me escapaban, etcétera. Entonces, claro, te después de volvías vender y el vender, cuello de botella, sí, ¿no? después de vender y vender, me acumulaba de trabajo y no había quien me ayude, ¿no? Entonces, el primer aprendizaje creo que es ese, dejar ir ese querer centralizar todo el poder, ¿no? El control. Y el control de la situación, que Tú sabes todavía no lo he aprendido del todo, pero bueno. tú sabes que he leído un libro buenazo que se llama Untamed, que significa salvaje, Untamed. Ajá, sí, de Glennon Doyle, que dice que control es opuesto a amor, claro. Y ¿no? es cierto. Y claro, es interesantísimo, ¿no? Claro, y también lo puedes llevar al mundo profesional, esto claro, hablando del mundo personal, ¿no? Pero Claro, lo cuando que lo se llevas ama al no se mundo puede profesional, controlar. exacto, Claro. Tiene que ser libre para que además pueda crecer, y es aceptar también, ¿no? Aceptarlo claro. como lo que es. Y Entonces, es cierto, sí, totalmente. yo creo que esa fue una buena lección en esa primera etapa. Entonces empezar a contratar a gente más experta y aprendí la lección de que lo que yo no sé, lo contrato con alguien que sí lo sabe hacer, ¿no? Buenísima Este, lección, buenísima sí, lección. sí, esa fue creo que la primera gran lección. Y luego viene esta etapa de Falabella, que nos trajo premios, nos empezó a traer los primeros premios, reconocimientos, conocí a mucha gente y la empresa empezó a crecer, pasamos de ser 5 personas a 10, luego 20 y de repente nos contrata a otra universidad. Ya yo no estaba trabajando con la Pacífico y esta universidad nos da un proyecto muy, muy grande para ver medios y ver otras cosas. Entonces pasamos de ser 20 personas a ser 40 de la noche a la mañana. Wow. Y Claro, la agencia, duplicarte en tamaño es un reto, ¿ah? sí, y la empresa despegó en facturación, o sea, era algo impresionante. Pasamos de tener una oficina pequeña aquí en San Isidro a una casa en San Isidro, entonces nos fuimos a la casa, fue todo un evento, una inversión fuerte lo de mudarnos. Y la empresa empezó a crecer, pero también, y aquí creo que viene la segunda etapa de la lección, se empezó a descontrolar financieramente. Yo no soy un financiero. Yo me considero un diseñador, un artista, tengo una Pero te visión, gustan los números, me encantan los números, pero era lo último pero que claro, veía no realmente. En el día a día yo flujo de estaba caja, metido en los P&L, proyectos. todo, sí. No había, claro. Y no había tenido suerte con los administradores en esa época y la empresa se descontroló. Se descontrolaron los gastos, las finanzas. Estuvimos en una situación muy, muy difícil en un momento. Se empezaron a ir algunas cuentas, nos afectó. Y de repente, Claudia, fue como, o sea, de lo que habíamos construido y el descontrol, el despilfarro también, porque habíamos despilfarrado mucho, yo había despilfarrado mucho. Y esta realidad o sea, creo que es parte, como tú dices, de ese aprendizaje, ¿no? Claro, Son cosas sí, que te enseñan, pero pasaron la factura y hubo un momento en que estábamos en una crisis muy, muy fuerte. Y yo estoy hablando del 2013, más o menos. wow. Entonces, no estaba desanimado de cerrar mi negocio, porque eso es algo que no me ha pasado hasta ahora por la cabeza, eh, pero sí estaba muy deprimido, estaba muy triste, Estresado, ¿no?
estresado, no vivía en paz, no podía dormir, ¿no? Las claro. cuentas, etcétera. O sea, era, Y qué acciones tomaste? nuevamente creo que algo, que la sincronicidad se dio. O sea, Se me está yendo el mira, el audio. otro día a mí me dijo alguien que trabaja conmigo y le pregunté por qué trabaja conmigo tanto tiempo, porque esta persona trabaja conmigo casi 6 años. Le pregunté por qué trabaja tanto tiempo conmigo y me dice, porque tú eres un buen amuleto, me dice. Atraes buena suerte. Tienes buena suerte y cuando estoy a tu lado me trae suerte contigo. Entonces, ¿aló, Claudia? Si Claudia se conectó o desconectó. Aquí estoy, aquí estoy. Lo Ah, que pasa ok. es que se me fue el audio en la computadora. Ah, ok. ¿Me llegaste a escuchar? Voy a hacer esta cosa. Perdonen. Ya. ¿Ya Voy a estás? estar con el audio del teléfono y con la cámara de la compu. ¿Qué tal? Ya, está bien, está bien. Ya, entonces. Yo te decía de que una persona que trabaja conmigo en la agencia, que trabaja mucho tiempo conmigo, me dijo, yo le pregunté por qué trabajaba tanto tiempo a mi lado, ¿no? Y me dijo, porque eres un buen amuleto, me dice, tienes buena suerte. Entonces, me gusta que, o sea, cada vez cuando estoy trabajando contigo, siempre hay las cosas, yo sé que aunque estemos en una situación complicada, siempre Vamos a salir. a salir adelante. Y entonces, eso fue lo que ¿Y ese pasó. amuleto qué es? ¿Es tu energía? ¿Es tu positivismo? ¿Te has puesto a pensar o a reflexionar sobre Sí, eso? sí, o sea, yo creo que más allá de lo que nosotros creamos, si tú crees en Dios, o en el universo, o en una energía o en ti mismo, creo que hay algo que nos mueve a todos, que cuando uno obra bien, las cosas también le van bien. Hay algo que simplemente El es círculo revolución, virtuoso. es un círculo, sí, puede sonar medio loco, medio extraño, medio excéntrico, qué sé yo, pero sí creo que cuando uno es bueno con los demás y hace las cosas que tiene que hacer bien, las cosas se devuelven. Y yo creo que actúo de una manera buena, o sea, Consecuente. este, sí, me siento consecuente y creo que las cosas se dan. Y también en la agencia siempre me rodeo de gente muy, muy linda. Nunca he tenido gente con los que no hemos conectado. Y si no hemos conectado, muy amigos, nos hemos dicho adiós. Pero creo que las cosas se van devolviendo. Cuando uno actúa bien, Sí. devuelve el bien. Entonces, y también, como te digo, 80% de eso y 20% trabajo duro y ética, ética, ¿no? Profesional. Entonces, Integridad, que te falta exacto, tanto. exacto. Entonces, yo creo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? Las oportunidades se dan y ya. Entonces, uno las toma y las aprovecha. Y en esa época, en el 2013 se presentó una oportunidad, estuve a punto de vender la empresa y una semana antes de venderla, o sea, venderla yo iba a ser socio de esta nueva empresa, Ajá. pero digamos que económicamente Por iba a los temas salir. Sí, financieros que estabas exacto, experimentando. Yeah. así es. E iba a salir, digamos, de este remolino. Pero justo una noche me habla mi asistente por el anexo y me dice, oye, hay una persona de Bacus en la línea. Y yo le digo, me dice, quieren hablar con la persona encargada de ventas. Y yo le dije, bueno, pásamelo. Y me llamaron, yo contesté y esta persona se presentó como alguien de marketing, de compras de marketing y que estaban buscando una agencia para una licitación digital para la marca Cristal. Sí. Entonces yo dije, me dijeron, no sé si puedes participar. Y yo le dije, sí, por supuesto. Me dieron me dijeron, fueron muy claros en que el proceso era muy rápido y que teníamos que presentarlo en poco tiempo. Nos invitaron a un brief, lo recibimos, yo me presenté, bueno, tuvimos una presentación muy, muy linda, que es toda una experiencia lo que pasó en esa presentación. Yo Ay, venía muy cuéntanoslas, cargado. cuéntanoslas. Bueno, lo que pasó es que la noche previa, esto lo sabe incluso Cristal también, Bacus, por varios en Bacus se los he contado. La noche previa a la presentación de cerveza del pitch de Cristal, yo estaba viendo la presentación y no estaba convencido. Entonces Martín Guillén,
gran amigo y compañero de chamba, me dice, oye, pues está bien, cree, Andreita también, Andrea Pagador, que hoy tiene su propia agencia, y me dijeron, está linda la presentación, estás listo, tienes que ir. Yo no estaba convencido, Claudia. Entonces me voy a Tenías algo casa. dentro de ti Había que te algo que decía, me decía que sí, la presentación le faltaba ese toque de magia y ese toque personal que siempre le he dado a mis presentaciones y no encontraba qué era ni cómo cerrarla. Entonces me fui a casa, igual seguí chambeando un poquito más y me quedo dormido en el mueble de la casa mientras cerraba la presentación. Y en esos 5 minutos de quedarme entre dormido y despierto, me recuerdo a mi mamá en la ventana de la tienda de la casa que teníamos, donde ella vendía cerveza Cristal. ay no, me muero. Eh, y Se me pusieron todos los pelos piel de gallina. recuerdo ese momento en el que el camión llegaba, sacaba las cajas, recuerdo los vendedores de Cristal que venían a capacitarla sobre cómo vender, cómo presentar su negocio, cómo ordenar las cosas, le enseñaban contabilidad. Wow. Entonces, lo he recordado, Claudia, en un minuto. Me he despertado y he escrito una carta. Escribí una carta y era una carta donde Cristal me hablaba a mí después de 20 años. Y nos volvíamos a Ay encontrar. no. Entonces era la marca hablándole a Sergio sobre el tiempo que vivieron juntos y que de alguna forma yo fui testigo siendo un joven en el progreso que lleva esta marca a tantos lugares. Y nada, entonces le escribí esta carta Wow. y al momento, cuando estuve en la presentación, esa fue mi arma, mi carta, mi as bajo la manga. Empezó la parte estratégica y la parte creativa. Antes de empezarla yo leí esta carta y al terminar de leerla yo estaba en ese momento te imaginarás, muy sensible por lo que estábamos pasando en la Claro. agencia. Entonces yo estaba muy sensible y se notaba. Y las personas de la audiencia también lo notaron y muchas de ellas incluso estaban llorando. Entonces, después de eso, la presentación creativa fluyó perfectamente y hacía todo sentido. La carta le dio sentido a la presentación. Cuando a la semana nos dijeron que habíamos ganado y nos explicaron por qué, nos dijeron, no había alguien más que pueda ver esta cuenta que ustedes. O sea, la Qué conexión que tienen con esta maravilla. marca es única. Claro, y Eh, esa personalización y la historia y cómo amarraste todo, fue como que, claro, fue tan poderoso que no había rival, no No, existía. no, claro, es que no es rival cuando tú tienes cuando vives, cuando la creatividad se basa finalmente de historias reales, y eso se nota, se transmite. Maravilloso. Cuando algo lo has vivido y lo cuentas desde esa experiencia, es inevitable no conmover, no conectar. Entonces, para mí fue Ese es un algo súper insight, increíble. ¿ah? O sea, la Sí. creatividad se tiene que basar en historias reales, Exacto, porque la ahí creatividad es la se nutre potencia. se nutre de lo que pasa en la calle. Yo no sería el mismo si me hubiese quedado en Lima. Para mí haber estado en Ventanilla fue una bendición. O sea, Sí. me da a mí la capacidad de entender cómo vive el 70%, 80% de nuestra ciudad, de nuestro país. Quizá no de nuestro país, pero al menos sí de nuestra ciudad, ¿no? Sí, sí. Y es de donde yo saco muchas de las historias que tengo en la agencia o que planteo en la agencia a nivel creativo, se basan en mi historia personal y también muchas de las que contamos se basan en las historias personales de quienes lo crean De los en la actores, agencia. Exacto, de los diseñadores, de de los los, creativos. sí. Por eso la importancia siempre de tener un equipo diverso, con diferentes backgrounds, que aporten una visión muy distinta, ¿no? Porque no, en un equipo homogéneo no puede nacer la creatividad, ¿no? Eso es otro super insight, ¿ah? Sí, en verdad que Porque una veces se rodea de gente como uno en el sentido de que, sí, claro, tú conectas, en una entrevista me pasa a mí, ¿no? O sea, cuando la persona es como yo, exacto. conectas mucho más rápido, Uno contrata al más parecido a ti. sí. Y ese es, Pero al ese es un contrario, tema, tienes que contratar al con el que
De repente dices, con el sí, que generas más contraste, ¿no? Con el que porque ese te va a retar, te va a hacer crecer, va a tener un punto de vista disruptivo, distinto, va a tener un enfoque muy diferente al que quizá tú tenías o que estás acostumbrado a tener. Yo creo que en la diversidad es uno de los puntos principales en nuestro proceso interno de contratación. Yo siempre le digo a los directores, contraten a alguien que sea muy distinto a ustedes, ¿no? buenísimo. Y ahí hay, por ejemplo, un tema, en la diversidad hay muchos temas, por ejemplo, el hecho de contratar también gente completamente distinta a ti, un hombre contratando a una mujer contratando a un hombre, ¿no? Y hay mucho todos sabemos de que, por ejemplo, en el mercado laboral las mujeres tienen menos oportunidades. Entonces, ese es uno de nuestros retos de este año también. A pesar de que ha sido es un año difícil, ya Bien hablaremos de eso, complicado. bien difícil, igual es un año en el que hemos planteado un reto interno de contratar más mujeres también dentro de la agencia, Sí. que tengan más oportunidad. Pero entonces Cristal, el primero Pacífico, el segundo Falabella, el tercero Cristal. Bacus. Y nos cambió por completo. Primero que claramente es una cuenta con recursos, es una cuenta importante, pero además es una cuenta exigente, ¿no? Primero por algo es la marca más valiosa de este país, ¿no? Cerveza Cristal lo que toca lo transforma. Bacus lo que toca lo transforma por el nivel de empresa que es y exigencia que tiene con sus proveedores, ¿no? Y nosotros nos transformó, tuvimos que aplicar procesos, crear métodos, pagamos las cuentas y en verdad nos dio espalda y con eso crecimos, con ellos crecemos hasta hoy un montón. Tenemos 7 cuentas ahora, 7 marcas, empezamos con Cristal y se han sumado otras 6. Entonces, lo máximo. Sí, entonces es una cuenta que nos ha transformado a todo nivel y nos ha dado la confianza de crecer, ¿no? La madurez, ¿no? En procesos de repente también. Exacto. Y nos ha dado eso que yo decía en el título de esta conferencia, la creatividad para crecer. Porque trabajando con ellos hemos crecido en todo aspecto. Pero a lo que quiero llegar con esto es que no necesitas tampoco tener un padrino tan grande para crecer, ¿no? Y eso es lo que me gustaría dejar claro también en esta presentación. A mí me ha pasado, he tenido esa fortuna de haberme encontrado con ellos y que hoy tengamos un partner tan sólido, ¿no? Y que nos ayuda. Sin embargo, no se necesitan tener el partner más millonario o famoso para crecer, sino que creo que cuando tienes una buena idea y un buen producto es donde realmente tú puedes finalmente convencer a quien quieras, ¿no? Hasta con una idea que no tiene un padrino detrás. Qué lindo. Entonces, mira, quiero chequear un poco el tiempo. Cierto. Es que te Puedo juro hablar que sin parar, ¿eh? No, yo también, ¿eh? Nos quedan 12 minutos y sí me gustaría tocar 3 temas, más o menos. A ver, para ver. Y también en la audiencia nos está pidiendo que por favor compartas tu carta Cristal. Dale, voy a buscarla. De repente la podemos compartir en el correo. En el correo en el cual les agradecemos. Y también dejar tiempo para un par de preguntas del público. Entonces, ya nos has contado un poco de SmartClick, los clientes que realmente hicieron que tú crezcas más, los errores, los aprendizajes en este proceso, y llegamos a Houdini, ¿no? Entonces, brevemente, si nos cuentas un poco la transición de SmartClick a Houdini, también me encantaría que nos des tu mirada hacia el futuro del sector y cómo COVID de alguna manera ha traído nos ha cacheteado a todos y ha dicho, déjense de sonceras y transfórmense, ¿no? El siguiente y finalmente, paso, para que ya nos cuentes todo, es personalmente, como líder de Houdini, ¿qué haces tú para lidiar con el estrés, no? Porque yo creo que
¿Cómo está tu rutina ahora en esta nueva forma de trabajar y cómo te ayudas a ti mismo a ser un mejor líder? Y con eso acabamos. Perfecto, no hay problema. Bueno, la transición de Houdini era algo natural que pasó, empezamos a buscar trabajar en otros lados y nos fuimos a Colombia y empezamos a trabajar con Toyota en Colombia, en el 2007, 2008 más o menos. Entonces, 2018, perdón. A raíz de este proyecto, el director de marketing de Toyota en Colombia me dijo, me encanta la propuesta de SmartClick, pero ¿cuándo cambia de nombre? Y yo le dije, y es algo que a mí me chocó, obviamente, porque SmartClick era mi hijo, pero al mismo tiempo es algo que yo no era ajeno a esta pregunta. O sea, siempre estaba rondando en mi cabeza, ya creo que había cumplido un ciclo, porque el hecho de SmartClick como nombre ya sonaba medio anticuado, nadie hacía click, ahora todos hacíamos tap. Entonces, en verdad ya había cierta desconexión con la realidad, con el contexto. Y en un vuelo justamente de Bogotá a Lima, yo iba leyendo un libro que me encantó, que se llama Chabon, es el escritor se llama Chabon, que son las aventuras de Cavalier and Clay. Y ellos son dos niños que, es un Pulitzer, el libro es buenísimo. Y son dos niños que en Nueva York al inicio del siglo jugaban al escapismo y su inspiración era Harry Houdini. Y después me llamó la atención y cuando empecé a leer sobre el escapismo y Harry Houdini, a quien muchos consideran mago, pero en verdad era un escapista, tiene una historia muy linda, ¿no? Es el padre del escapismo, aunque unos dicen que es el padre de la magia. Pero el hecho es que Harry tiene una historia muy, muy interesante de cómo él creía sobre el escapar. Él realmente no escapaba de cadenas, o él no sentía que estaba escapando de cadenas, él estaba escapando de problemas y estaba escapando finalmente de mentiras. Él sentía que muchas personas, esas cadenas representaban opresión, mentiras de la sociedad. Su filosofía era muy interesante. No era simplemente un artista o un performer. Había mucha filosofía detrás suyo. Había una conexión muy intensa con su mamá. Entonces me pareció mucho la atención. Por esas cosas de la vida también leí que murió un 31 de octubre y yo nací un 31 de octubre. ¡Wow! Entonces, o sea, ahí había algo. Había algo interesante en esa conexión y además, como te digo, yo sentí que quería escapar de un mundo en el que me sentía encerrado, una caja, porque SmartClick era la agencia digital y yo me sentía una agencia, mucho más soy un creativo, mucho más que eso. Entonces dije, no, tenemos que cambiar el nombre y llegué a la agencia al día siguiente y les dije, nos vamos a llamar Houdini. Les encantó, hicimos el logo, reparamos todo, me costó tiempo aceptarlo, pero hicimos el cambio y ha sido lo mejor que hemos hecho. O sea, en verdad a la gente no solo le encanta el nombre, sino que en verdad nos ha abierto puertas a otros mercados, ¿no? Ahora creo que identifica más lo que realmente somos y éramos. Había un reto bien grande de heredar, pero que no se sienta que es lo mismo que era simplemente con otro nombre, ¿no? Hay que heredar lo bueno que teníamos en SmartClick y sumarle una nueva propuesta de valor, que creo que es esta visión. Me encanta eso, ¿ah? Sí, entonces hemos heredado lo mejor de SmartClick y eso hemos dejado claro desde el primer día. No hemos dejado de ser esa agencia que tiene claro lo que hace en digital, que tiene claro el poder del Internet y de la digitalización para transformar la sociedad. Eso no lo dejamos atrás, no dejamos atrás la historia de quien fundó esto y por qué lo fundó, pero sí también traemos una nueva historia con Houdini, ¿no? Y es nuestra obsesión por los problemas, ¿no? Es esta obsesión por liberar la creatividad. Entonces, creo, y la historia de Houdini le ha dado mucha también esencia a nuestra cultura, nos ha ayudado a fortalecer temas internos de la agencia, y que ahora pasando al siguiente punto, que creo que era justamente cómo estamos viviendo hoy la situación. Nosotros, una de las cosas que siempre hicimos fue adoptar los métodos que yo aprendía o que escuchaba, buscaba en internet e inmediatamente veía formas de aplicarlo. Entonces, en el 2009 yo escuché por primera vez Design Thinking y empecé a aplicarlo
estudié lo que tenía a la mano y empezamos a aplicarlo ya con el tiempo, lo hemos estudiado mucho más y utilizamos una adaptación de Design Thinking a nuestro proceso creativo. Utilizamos metodologías ágiles, que también es algo que me llamó la atención hace 6, 7 años atrás y empezamos a utilizarlas primero en nuestro desarrollo de producto para hacer páginas web, aplicaciones, etcétera, y luego lo hemos llevado también a nuestro proceso de trabajo diario. Y además en el 2007, por esas cosas también de la vida, me llegó un correo para si quería hacer una empresa que quería probar un producto de Google que se llamaba Google Docs. Entonces, yo dije, bueno, me meteré, a ver, no pierdo nada. Entonces, 2007, Claudia. Wow. O sea, empezamos a usar Google Docs y todo en la nube en esa época. G Suite. G Suite o G Suite. Desde el 2007. ¡Wow! Sí. Y éramos una empresa de testeo, es decir, con nosotros testeaban el producto y nosotros enviábamos feedback de cómo funcionaba Gmail, cómo funcionaba Calendar, cómo funcionaba Google Drive, lo que se convirtió en Google Drive posteriormente, pero eso nos cambió el mindset. Entonces, claro, nunca dejamos de usar Office y toda la oficina estaba virtual. Entonces, en la transición cuando se ha dado esto del COVID ha sido muy natural. Seamless. Porque sí, seamless, completamente, porque no hemos sentido que teníamos que adaptarnos a algo nuevo, no es que nos agarró en apagón, ya trabajábamos en la nube, ya trabajábamos con herramientas ágiles, metodologías ágiles, con metodologías de diseño centrado en usuario, entonces ya es algo que nos surgió natural. Natural. No puedo negar que hay un proceso de aprendizaje y adaptación, y lo hemos ido haciendo, pero a nivel operativo la agencia no ha tenido problemas. Donde hoy está nuestra preocupación es en la gente, ¿no? Porque, como tú decías, el estrés no es algo que solamente me ha pasado a mí, sino que le pasa a todos nosotros y a los chicos en la agencia, chicos y chicas, en verdad ha sido algo que nos ha pegado, ¿no? Es muy... es muy emocionante salir de una reunión y entrar a la otra y no haberte movido, ¿no? Pero sin embargo, esas líneas que hoy son tan que no se pueden ver tan claramente, que son tan difusas, finalmente te pueden terminar ahogando en una acumulación de trabajo y esa eficiencia que a veces tú dices, mira, el ratio de eficiencia se disparó, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? A costa de salir, de disfrutar, de conversar, de hablar, de informarte, de dormir, etcétera, tantas cosas, de actividades que tenías en tu vida y a veces, sí, la eficiencia es muy linda y yo siempre se lo digo a mi director de operaciones, genial la eficiencia porque es tu ratio y tú con esto vamos viendo si estamos avanzando bien, pero ¿a costa de qué? Si eso nos está costando mucho dinero y nos está costando que la gente, estamos ahorrando mucho dinero, pero nos está costando mucho que la gente no tenga una vida, entonces no vale la pena. Sí. ¿No? Entonces, ¿Y cómo lo estás haciendo? Hemos hecho muchas cosas. Primero, algo que necesitamos cultivar, no descuidar en la agencia, es nuestra capacidad creativa, este hilo conductor de todo lo que hacemos. Entonces, hemos implementado una serie de acciones que ya veníamos una haciéndola y otra la hemos creado. De hecho, hoy día una de ellas es el Creative Review, donde hacemos una revisión creativa de todo lo que hacemos en la agencia, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, los chicos tienen que presentar frente a todos su más éxito y su más grande fracaso del mes. Entonces, revisamos la creatividad, ¿no? Nos inspiramos con lo que han hecho, nos informamos, además, sabemos en qué está una marca, en qué está la otra y compartimos. Es una vez al mes, es hoy día. Y la otra es una nueva acción que hemos tenido que se llama el Open Brief, que es abrimos un brief para toda la agencia y ellos tienen que sumar o apuntar ideas, ¿no? Y hacen una licitación interna, es como todo un proceso regular, pero de capacitación, training creativo, ¿no? Y eso nos ha servido mucho. Hemos hecho uno ahorita último para Bacus y también hemos hecho otro interno para el Pride, el LGBTQ Pride que tuvimos este año y también estamos sacando la idea ahorita. Entonces, y yo personalmente empecé a practicar, y va a sonar muy, muy cliché seguro, pero empecé a practicar yoga hace ya 3 años más o menos.
en el 2000, hace 3 años, 2017, yo ya estaba en Londres y había un estudio de yoga frente a la casa donde vivía y me metí a estudiar yoga y me transformó. Hago yoga prácticamente todos los días desde entonces. ¿Qué tipo de yoga haces? Bikram yoga. Es Hatha yoga, el hot, de la cámara caliente. Sí, sí. Lo Entonces máximo. es duro. Yo también lo he probado. Es 1 hora y media en una cámara caliente. Sí. Es difícil, pero... Pero eso te deja pero totalmente volando en el aire. Sí, claro, terminas súper rico, o sea, de verdad, Relajadísimo. depende para dormir o ya desconectarte, ¿no? Entonces es una forma Maravilloso. como encuentro espacio para mí también. Y viajando. Sergio, lo máximo. Pucha, hemos debido hacer esto 1 hora y media. Creo que tenemos una pregunta de la audiencia. A ver. Yo vi, Wendy, ¿nos puedes ayudar con las preguntas? Porque vi qué características, ¿dónde están en el chat? A ver. Y dice, ¿qué características consideras que deben tener las personas con las que estás rodeado? Sí, gracias. Cindia creo que hizo la pregunta. Ahí lo estoy viendo. Sí, ahí gracias, está. Cindia. Es una muy buena pregunta. Mira, más que una persona que sepa realmente hacer ser el mejor en lo que sabe hacer, por ejemplo, hablemos de un diseñador. Yo he conocido diseñadores excelentes que manejan el Photoshop de pies a cabeza, lo hacen magia con Photoshop, pero si no tienen estos soft skills que buscamos dentro de la agencia, podrá ser el mejor técnico, sin embargo, no necesariamente tienes algo que compartir o ser un líder, no somos un fit, ¿no? Entonces, no es un match. ¿Qué buscamos en la agencia? Buscamos mucho el tema de la diversidad, entonces es algo que apuntamos a alguien que esté abierto a conocer personas diferentes. Luego algo que buscamos es esta capacidad de ser líder de su equipo y de tener accountability, ser responsable de sus acciones, ¿no? De poder responder. Y después de eso, mucha honestidad, porque somos una agencia que se basa muchísimo en ser honestos con nuestros clientes, muy transparentes, y de ver las cosas desde un punto de vista sencillo. Entonces, esa capacidad es tener esas virtudes, esas características, te hacen fit con Houdini, ¿no? Y como te digo, no buscamos necesariamente el mejor técnico, eso lo puedes aprender y lo vas a aprender en la cancha con nosotros y seguramente en otros lugares. Pero me encanta. Hay cosas que no son negociables y son justamente esos soft skills, ¿no? Buenazo. Buenazo. Nada, mira, solo quiero de alguna manera resumir algunos insights que he recogido durante nuestra conversación. Resiliencia, no darte por vencido y creer en tu propia marca, puede llevarse eso al ámbito de corporación o hasta el ámbito personal realmente. Lo que hablamos de amor es el opuesto a control, ¿no? Y confiar, empoderar a tu equipo, rodearte de especialistas, y ahí viene también mucho el tema de la diversidad, ¿no? A quién estás contratando y fijarte qué aporta realmente y que no sea igual a ti. Me encantó el tema de cómo conectas las historias reales con la creatividad y esa fórmula muy poderosa, ¿no? Que al final, como tú dices, puede vender cualquier idea, o cualquier producto o servicio, ¿no? Yo creo que esos son algunas de los insights muy poderosos que hemos conseguido en esta charla. Te agradezco muchísimo, Sergio, por tu aporte. Gracias a ti, Claudia, y a todo el equipo por invitarme. En verdad, ha sido un gusto conocerles. Y los espero la próxima semana porque ya vamos a hacer un poquito más ya clase técnica y vamos a aprender algunas técnicas justamente alrededor de la creatividad como capital, porque ¿qué podemos hacer ahora justamente en esta crisis en la que muchos nos hemos enfrentado a
muchas personas están enfrentando de diferentes maneras, ¿no? Algunos lamentablemente han perdido su trabajo, pero lo que nunca vas a perder es tu ingenio y tu creatividad. Entonces eso no te lo pueden quitar y hay que ver, me encanta. y hay que ver qué podemos hacer con eso para salir de esta. Así que Me encanta. ese es el objetivo de la segunda sesión que tenemos el próximo jueves también en esta hora y en este canal. Excelente, excelente. Gracias a todos. Creo que Wendy ahora va a proyectar una encuesta, pero nos podemos despedir tú y yo, Sergio, y nos vemos el próximo jueves en esta misma hora y mismo canal. Gracias. Así es, listo. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, Claudia. Y sí, vamos a compartirles una encuesta ahora. Por favor, les pedimos que nos dejen sus apreciaciones y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.